Iniciamos con la unidad 5 de nuestra asignatura de métodos numéricos, derivación e integración numérica. En este caso, tema 5.1, derivación numérica. Vamos a ver en qué parte está de nuestro programa de estudios. Aquí está nuestro programa de estudios, métodos numéricos, para ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica e ingeniería hidrológica. Vamos a ver nuestro temario del programa de estudios. Ya me lo salté. Aquí está. Bien, vimos ajuste de curvas e interpolación, unidad 4. Ahora sería la unidad 5, derivación e integración numérica. Obviamente vamos a ver el tema 5.1, derivación numérica. Posteriormente veremos integración numérica, los diferentes métodos del trapecio, de Simpson, y vamos a ver aplicaciones. Bueno, seguimos acá con nuestro tema. Básicamente en el tema que vamos a ver o que vamos a explicar, estoy queriendo ver las series de Taylor. ¿Y por qué quiero repasar las series de Taylor? Porque básicamente a partir de las series de Taylor vamos a definir la fórmula de aproximación numérica de primer grado. Vamos a ver. Aquí tenemos la serie de Taylor de orden 0. Si ustedes recuerdan, f de x de y más 1 era aproximadamente igual a f de x de y. Esta es la aproximación de orden 0. Pero si nos vamos a la aproximación de orden 1 o de primer orden, vean ustedes, aquí se agrega un elemento más a la serie de Taylor de orden 0 y tendrían que f de x de y más 1 sería aproximadamente igual a f de x de y más la primera derivada de x de y por el tamaño del paso, que básicamente es x de y más 1 menos x de y. De aquí podemos despejar esta primera derivada y quedaría que ahora sería f de x de y más 1 menos f de x de y entre x de y más 1 menos x de y. Esa sería la aproximación de la primera derivada. Pero vamos directamente al tema que está en la página 8. Ok, aquí está propiamente el tema de diferenciación numérica. Chequen ustedes, aquí está la serie de Taylor completa, hasta la serie de Taylor de orden n e inclusive su residuo de orden n. Ahora dicen aquí que el tamaño del paso es básicamente x de y más 1 menos x de y. ¿Y qué pasa? Dice, si truncamos la serie de Taylor, después del término con la primera derivada, obtenemos esto que está aquí. Chequen ustedes, si truncamos todo esto, quedaría f de x de y más 1 es igual a f de x de y más f' de x y por el tamaño del paso y más un residuo de orden 1. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar la primera derivada. ¿Sí? Una forma de aproximar la primera derivada sin saber derivar. Vamos a ver cómo se puede hacer aquí. Ok, chequen ustedes aquí, básicamente han despejado este término con la primera derivada y queda f de x de y más 1 menos f de x de y menos el R1. Si nosotros despejamos propiamente el f de x de y hacemos una permutación de miembros, pues aquí está ya, miren. Si este h la pasan al primer miembro, quedaría todo este término entre h y el R1 entre h. Y aquí está, propiamente, ¿sí? Nada más que aquí hicieron ya una permutación de miembros, ¿sí? Y ahora en la parte de abajo han, pues han desglosado h, que h básicamente es igual a x de y más 1 menos x de y. Y también aquí han desglosado h, x de y más 1 menos x de y. Pero al final de cuentas, a mí lo que me interesa nada más sería esta diferencia dividida finita. ¿Qué pasa si yo quito este R1 entre x de y más 1 menos x de y? ¿Qué tanto pierdo? Vamos a ver un análisis. Aquí dice ahí que, de acuerdo a la ecuación 5.10, dice que el residuo de orden 1 es igual a la segunda derivada de y por h al cuadrado sobre 2 factorial.
y aquí han puesto el h al cuadrado, lo han desglosado con x de y más 1 menos x de y al cuadrado. ¿Qué pasa si aquí de este término quito un elemento de x de y más 1 menos x de y lo paso al primer miembro? Pues quedaría básicamente R1 entre x de y más 1 menos x de y, tal y como está acá. Veámoslo aquí abajo. Vean ustedes, aquí está. El R1 sobre x de y más 1 menos x de y será igual a f b' de y sobre 2 factorial por x de y más 1 menos x de y. Ya no está al cuadrado porque un término de estos lo han pasado al primer miembro. Ahora, ¿qué pasa? Dice que también se puede representar, este término que está aquí se representa como un orden de x de y más 1 menos x de y. Dicen que es un orden h. Aquí lo dice. Si eliminamos el término R1 sobre x de y más 1, la estimación de la derivada f' de x tendría un error de truncamiento de x de y más 1 menos x de y, del orden h, propiamente. Y aquí lo dice. Sería un error de orden h. ¿Sí? Entonces, aquí estaba la aproximación de la primera derivada con su error de orden h. Si lo quitamos, este OH o este R1 quedaría propiamente una diferencia dividida finita menos el orden h, pero si no calculamos el orden h, pues vamos a tener un error de orden h. ¿Y qué significa tener un error de orden h? Pues bien, si ustedes seleccionan un h grande, van a tener un error de orden h pues muy grande, ¿no? Si seleccionan un h pequeño, pues van a tener obviamente un error pequeño o una mejor aproximación de la primera derivada, ¿sí? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar básicamente sería esta, f' de x de y igual a f de x de y más 1 menos f de x de y entre h. Y esto le llaman, bueno, la aproximación de la primera derivada con diferencias divididas hacia adelante. Y además tiene un error de orden h. Aquí es donde dice que al delta f de 1, porque este pues es una diferencia f de x de y más 1 menos f de x de y, también le llaman delta de f de 1. Y esto le llaman primera diferencia dividida hacia adelante. ¿Por qué le llaman hacia adelante? Vamos a ver la gráfica. Aquí está, miren. Aquí tenemos propiamente una curva, ¿sí? Una función f de x, y conocemos de esta función, conocemos x de y y conocemos f de x de y. Y yo quiero saber la primera derivada o la pendiente en este x de y, pero como yo no sé derivar y la quiero aproximar con otra cosa, que en este caso sería la primera diferencia dividida finita, pues entonces digo, doy un paso hacia adelante, x de y, y luego le doy el paso hacia adelante de tamaño h, sería x de y más 1. Entonces, en realidad, lo que estoy calculando yo es la pendiente de esta recta, ¿sí? Desde de f de x de y f de x de y más 1. ¿Qué pasa si yo reduzco el tamaño de h? Chequen ustedes, poco a poco esta pendiente o la pendiente de esta se irá pareciendo más a la derivada verdadera. Entonces, si ustedes toman un tamaño de paso grande, pues van a tener una aproximación pues no muy buena con respecto a la primera derivada en x de y. Si toman un tamaño de paso pequeño, pues van a tener una mejor aproximación. Bueno, hay diferencias divididas hacia adelante, también hay diferencias divididas hacia atrás y centrales. Aquí están. Pero bueno, vamos a dejar para el siguiente video esa explicación de diferencias hacia atrás y diferencias centrales.